De nueva cuenta aquí haciendo una colaboración más para todos ustedes, y en el tema del día de hoy lo vamos a tratar sobre el Big Data, o la gran cantidad de información a la que estamos expuestos y sus usos. Entrando en tema, es innegable que estamos inundados de información. Solamente necesitamos recordar lo que hemos dicho en otras aportaciones sobre lo que expresa la revista The Economist, en donde señala que las personas en promedio leemos 10 megabytes de información, escuchamos 400 megabytes de datos al día y vemos 1 megabyte de datos cada segundo. Aunado a esto, leí recientemente en la publicación de Foreign Affairs un artículo titulado The Rise of Big Data, escrito por Kenneth Cukier y Victor Mayer, en donde se habla acerca de esa enorme cantidad de bits y bytes de información misma que se encuentra transformando la forma en que vemos, pensamos acerca de todo este mundo que nos rodea. Y bueno, esta gran revolución ha sido en gran parte liderada por el Internet. Y en esta ocasión vamos a hablar de cómo los autores mencionados, Cukier y Mayer, han denominado al Big Data, que empieza con el hecho de que existe muchísima información hoy en día y se está utilizando en nuevas formas extraordinarias. Bueno, para estos autores expresan que el concepto de Big Data va más allá de la simple información o comunicación, y la idea, según ellos mismos, es que podemos aprender de cosas que antes no comprendíamos en su totalidad, gracias a la vasta información que ahora contamos. Por ejemplo, algo que llamó mucho mi atención es que en este escrito se habla de que en el siglo III a.C., la biblioteca de Alejandría era el lugar donde se podía encontrar todo el conocimiento de la humanidad en esa época. Pero en la actualidad existe suficiente información para darle a cada persona viva, según nos dicen los autores, 300 veces lo que se estimaba había en la biblioteca de Alejandría. Es decir, un estimado de 1200 exabytes, y un exabyte es un 10 elevado a la 18. Otro punto interesante para darnos una idea en el marco de la cantidad de información a la que estamos expuestos y cómo se maneja, sobre todo la digital, es que antes del año 2000 solamente un cuarto del resguardo de la información era digital. El resto estaba en papel, video y otros medios análogos. Sin embargo, en la actualidad, solamente el 2% de todo lo que se guarda de información no es digital. Es decir, alrededor del 98% de todos los datos que se guardan o se resguardan a la información como se maneja es de forma digital. Y bueno, gracias a esta increíble expansión de información, según nos explica Cukier, se ha concebido la dataficación o el datafication, en donde las interacciones diarias de los organismos se pueden traducir en cierto formato de datos para ponerse a disposición para diferentes usos, sobre todo se puede sociales y si no productivos. Algunos de los ejemplos son, por ejemplo, asientos en los automóviles, en donde estos asientos reconocen la postura de los usuarios, sobre todo del usuario aprobado, y así se evitan los robos de coches, en donde se identifica que no es un conductor autorizado y por ende no puede operar el vehículo en cuestión. Además, se analizan ciertas posturas en los conductores, y estadísticamente o probabilísticamente se va viendo cuál es la postura de un conductor cansado. Se cuantifica la misma y entonces se alerta al conductor cuando toma una posición
que asemeja o está dentro del parámetro o de la distribución normal de un conductor cansado para evitar así un posible percance y accidente. También se ha hablado de pisos inteligentes que pueden determinar la estatura, el peso de los individuos, así como identificarlos por su modo de caminar y saber quién se encuentra en el edificio para ver a qué área se va a dirigir y qué luces o qué climas del edificio debe de prender el mismo como edificio inteligente y así no gastar la energía en todo el mismo. También se ha visto que estos pisos inteligentes pueden usarse en hospitales o lugares, centros geriátricos, para ver si alguna persona se cayó, no se ha podido levantar y mandar una señal de alerta o ayuda para que alguien vaya en su auxilio. Otro también uso es que se ha visto el cuantificar toda esta información para evitar epidemias o pandemias, identificar y precisar la dispersión y movimiento de ciertas enfermedades provocadas por virus o bacterias y limitar entonces que éstas se propaguen al resto de la población. Pero bueno, a pesar de los usos aparentemente benéficos que se puede dar al gran cúmulo de información, también, como lo expresan los mismos Kukier y Mayer, autores de este artículo, señalan que el Big Data pudiera darle vida al conocido Big Brother, sobre todo en aquellos países que no cuentan con democracia y en donde el gobierno aproveche tener demasiados bits y bytes de la población para oprimir la libertad de sus ciudadanos. Otro punto importante es que a pesar de que las computadoras pueden amasar grandes o impresionantes cantidades de datos de forma más ágil y veloz y procesarlas también de igual manera que comparados con nuestro procesamiento neuronal, todavía requieren la pericia de la mente humana para decirles o marcarles cierta relación o correlación de datos que arroje cierto resultado computable y valioso para ponerse en uso social y productivo. Pero bueno, ante todo esto, los autores también, según lo que nos dicen, se debe procurar un espacio en donde el ser humano promueva la intuición, el sentido común y la casualidad, a lo que yo también agregaría la necesaria innovación, creatividad y emprendimiento para el uso de información y no solamente contar con respuestas a las preguntas viniendo por parte únicamente de las máquinas, sino darle la importancia a las respuestas con la interpretación del elemento humano. Y bueno, al final el término Big Data, como Kukier y Mayer nos dicen, va a remodelar la manera en que vivimos, trabajamos y pensamos. Incluso se habla de que antes se usaba el conocimiento, particularmente el de la historia, para conocer el pasado, pero ahora se va a tratar de determinar el posible futuro. El reto está en contar entonces con grandes cantidades de información para crear aplicaciones en beneficio de la sociedad. Como ejemplo, pues mapear la contaminación del medio ambiente, ver aplicaciones para la salud, para la agricultura y los cultivos, el surgimiento, cómo se manifiestan las protestas sociales, la inconformidad o la desigualdad en las poblaciones, en los movimientos de la bolsa, en los precios de los productos y servicios, entre muchas otras cosas. Y bueno, en este sentido, se podría decir que con este término de Big Data y sus aplicaciones, se visualiza de mejor forma a la sociedad de la información y del conocimiento, donde cada uno de nosotros con un dispositivo móvil participamos en la producción de bits y bytes para posteriormente ser procesados, analizados y puestos en uso, marcando ciertas tendencias o patrones y tomando decisiones al respecto. Cerrando ya esta colaboración y no quitándoles más tiempo, vemos que falta mucho por hacer en diversos países para que se ponga en práctica la recolección adecuada de información, pero sobre todo, como dijimos, se requiere el importante elemento de interpretación humana. Pues los autores Kukier y Mayer nos recuerdan o nos dicen que si Henry Ford hubiese hecho caso ciegamente a los usuarios sobre lo que querían, pues simplemente hubiera desarrollado un caballo más veloz. Seguiremos con estas aportaciones del Big Data
y lo haremos en otra ocasión. Esto fue todo y les agradezco su tiempo. Muchas gracias.